Mi nombre es Sandra Cabezas, soy la presidenta corporativa de Novartis Colombia y me encanta estar hoy acá porque vamos a discutir un tema que me apasiona, que es nuevas tecnologías y su impacto en la medicina y en particular en lo que a mí corresponde en el desarrollo y el descubrimiento de nuevos medicamentos para impactar la vida de las personas. Oigan, Sandra es una mujer que admiro un montón, lleva mucho tiempo en la industria médica, por decirlo así, en la industria de salud y en la industria farmacéutica. Comienza con el internado, creo, luego de estudiar medicina. Es apasionada por la cultura organizacional, me encanta su capacidad de liderazgo y de unir ese propósito que tienen los humanos con su vida profesional para que sea mucho más evidente el impacto, y eso me apasiona mucho. Es mamá además. Le encanta el tema de género, ha recorrido el mundo como líder en cargos directivos, tiene además un blog donde habla como de tener una conexión muy auténtica en fomentar la creatividad, ese compromiso con el ambiente laboral, y promueve siempre ese aprendizaje. Esa es un poco de mi perspectiva de Sandra y de lo que ha aprendido de su recorrido profesional, y es quien está hoy con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Para empezar, pues, esta discusión, hay algo que yo he visto full en ti, y es que he leído mucho sobre lo que tú vienes haciendo en temas de liderazgo, en temas de impacto, en temas de propósito, conectando todo esto. ¿Cómo podemos conectar el liderazgo con el propósito para realmente generar valor? Entonces, yo siento que ahora liderar es supremamente diferente a lo que es hace 10 años, porque hoy en día venimos en un crecimiento impresionante de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo haces tú para darle esa visión a tu equipo alrededor de cómo vamos a adoptar estas nuevas estrategias que están pasando allá afuera con tecnología, con innovación, con impacto, para el propósito propio de Novartis, una empresa que es supremamente grande para transformar la vida de la gente? Primero, está muy cercano a mi corazón. Como médico, encontré en la industria farmacéutica una forma de ampliar el impacto que podía tener. Y ya con casi 20 años de trayectoria te puedo decir que ha sido muy satisfactorio haber escogido este camino precisamente porque podemos llegar a muchas más personas a través de la tecnología. Y la industria farmacéutica obviamente ha ido adoptando todo el tema de tecnología desde su esencia y DNA en el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Fuimos una de las primeras industrias en adoptar todo el tema de tecnología informática para el desarrollo y descubrimiento de nuevas moléculas, y es así como hoy, digamos, estamos a la vanguardia del uso desde inteligencia artificial y todas las otras nuevas tecnologías precisamente para poder disminuir, por ejemplo, los tiempos que nos demoramos en descubrir una nueva molécula. Y yo creo que en la industria farmacéutica estamos en pasos muy incipientes de todo lo que podemos llegar a hacer. O sea, todavía los estudios clínicos dependen mucho de la capacidad que tengamos de reclutamiento en sitios, en países, y eso nos toma años. El tema de monitoreo de estudios clínicos es hecho a mano uno por uno y eso nos toma años aún. Hemos tratado y hemos venido automatizando mucho de los procesos, pero yo creo que todavía estamos en pañales. Entonces, en conclusión, yo creo que soy una fiel creyente en que para movilizar una organización tenemos que estar conectados con nuestro propósito personal, en ese propósito grande de la organización. Segundo, que el cambio es una constante. Y tercero, que la plataforma que sí o sí tenemos que utilizar es tecnología para seguir mejorando el diagnóstico, teniendo mucho más eficiencias a lo largo de la cadena, no solo del desarrollo, sino de ya el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todos los pacientes en las diferentes enfermedades. Bajo ese contexto que básicamente nos estás dando y esa premisa de que literalmente en el sistema de salud aún estamos en pañales, ¿cuáles crees tú que son los cambios más difíciles que has tenido en este proceso de poder adoptar estas tecnologías y cómo realmente lo has solucionado? A ver, yo creo que sigamos aprendiendo. Primero, que sí se puede, pero hay que crear desde el proceso interno de cómo hacerlo.
Hoy en Novartis no tenemos un procedimiento global que nos diga cómo crear un proveedor de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿esto es un medical device o no? ¿Necesita aprobación regulatoria o no? Y todo ese camino hay que recorrerlo y crearlo a pulso. Entonces, no solamente viene desde el interés, la curiosidad de los asociados en identificar un punto de dolor y decir, oiga, con esto, inteligencia artificial, por ejemplo, me puede ayudar a enfrentarse con el mundo interno nuestro que no está acostumbrado, que no conoce cómo operan, digamos, compañías y startups como la tuya, y la inteligencia artificial que no está definido, hoy no está regulado, ¿no? Entonces, la verdad creo que empieza desde un entendimiento primero del problema. Yo les insisto mucho que nos casemos con el problema, no con la solución, porque también Total. dentro de todo este afán de hacer cosas diferentes y crear y tener impacto, este algoritmo es maravilloso, digo, pero bueno, ¿y qué va a solucionar con eso? ¿Cuál es el impacto que al final vamos a tener, no? Tomarnos esto en serio realmente nos va a traer demasiados beneficios, como por ejemplo en el caso de neurología, donde se hacía un monitoreo constante de los pacientes con enfermedad de Parkinson y hubo unos investigadores en Holanda que demostraron que a través de simplemente un reloj inteligente podemos evaluar y monitorear muy fácil el funcionamiento motor de estos tipos de pacientes con Parkinson. Entonces, básicamente lo que hacían era evaluar cuando un paciente levantaba los brazos, torcía el brazo, levantaba una silla y todos esos registros que se daban en estos teléfonos inteligentes y en estos smartwatch que se llevaban en las muñecas de estos pacientes, esos datos podían ayudar a los médicos en tiempo real a monitorear los signos de pacientes como de Parkinson para poder tomar decisiones mucho más eficientes y oportunas. Aquí lo que tú dices es relevante. Una herramienta como ChatGPT te puede hacer el resumen de historia clínica, te somete a las aprobaciones, te ayude a identificar que para clínicos se te olvidaron, que del examen físico te faltó, pues el médico va a estar primero dándole mucho más tiempo a ese paciente, ¿sí? Pueden explicar mucho más, viendo más pacientes o utilizando el tiempo en investigación clínica, por ejemplo. Entonces yo creo que uno de los usos que vemos en medicina es claramente eso. Hay un capítulo especial en investigación clínica y cómo realmente podemos analizar todas esas bases de datos y ahorrarnos una cantidad de proceso en términos de incluso desde revisión de la literatura en adelante, cuánto reduciría el tiempo del diseño de un estudio clínico. Sandra, hay algo que dices clave y es el tema es que esta vaina se ha hecho a pulso. Y hay algo que a mí me parece muy interesante y es que de alguna u otra forma, aunque ustedes lo han hecho a pulso, es porque ha sido de prueba y error. Pero esa prueba de error pues ha tenido también unos aprendizajes. Me encantaría desde tu mirada que nos enseñes un poco cómo diablos desarrollamos estos capabilities que necesitamos a la hora de implementar esta nueva tecnología. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde probamos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Porque tú claramente diste con el punto, es que nadie sabe esto que es un medical device, esta parte regulatoria, cómo se lleva a cabo. Entonces, cuando hay tanto riesgo, hay tanta incertidumbre, ¿cómo nosotros desde una IPS, un líder desde una IPS, un líder desde un asegurador o un líder desde una farmacéutica, cómo podemos empezar a desarrollar estos capabilities para poder probar? Claramente es de entender súper bien cuál es el problema, pero entonces luego ya sé cuál es el problema, ¿cómo hago para saber cómo empezar a adoptar estas tecnologías que es inteligencia artificial? Mi impulso natural me dice que te responda que hay que aprender haciendo, ¿no? Yo soy una convencida que si no nos lanzamos al agua y no empezamos a probar, pues la verdad no vamos a aprender. Creo que el papel de la formación y el entendimiento básico de las nuevas tecnologías lo tenemos que hacer. O sea, para mí ese es un must, ¿no? La organización en general tiene que entender de qué estamos hablando, ¿no? Hoy hablamos de blockchain, AI, pero al final yo digo, yo no entiendo todavía qué son y qué funcionan, ¿no? Pero vamos empezando a usar lenguaje que de pronto no entendemos muy bien. Lo primero y lo más básico es, bueno, entendamos, tenemos un baseline de conocimiento mínimo para que toda nuestra organización, no solamente la gente que está en digital, en innovation, realmente tengamos un conocimiento básico. Entonces, lo primero es, digamos, tenemos que ojalá todos hablemos el mismo idioma. Entonces, en conclusión, yo te diría, uno, estándares básicos de lenguaje, ni siquiera de conocimiento o capabilities. Luego, obviamente, ya tendrás que escalar a un grupo de personas que realmente se vuelvan, ojalá, expertos o traer de otras industrias expertos, porque no tenemos los capabilities internos. Lo más importante es lanzarnos y aprender, iterar. Y cuarto, utilizar esos referentes como industrias que ya han avanzado más, industrias que pueden ser similares o no a nosotros, para acelerar nuestra adopción y nuestro entendimiento del beneficio de nuevas tecnologías en medicina.
Sandra, entiendo todo este contexto y esa gran conclusión que nos estás dando, pero ahora sí me surge una pregunta. ¿Una institución debería enfocarse en hacer un caso de uso con mayor valor, pero con mucho riesgo, o por el contrario, implementar un caso de uso que sea un poco más seguro, pero que realmente no genera tanto valor? ¿Tú qué camino elegirías ahí? ¿Cuál de estos dos caminos tomarías o por el contrario, testearías ambos? También mi impulso, te diría, yo tomaría el de más riesgos, pero mayor impacto. O sea, acá, y una de las cosas que hacemos en Novartis Colombia es realmente tomar decisiones basadas en impacto. Entonces, siempre que yo puedo irme por mayor impacto, ¿cierto? Me voy por mayor impacto. Claramente priorizo impacto factibility. Si es algo que tiene un impacto maravilloso, pero no lo va a poder hacer en 5 años, pues de pronto no. Pero la verdad el tema de riesgos es como mitigo riesgos, pero no soy consciente de los riesgos. Somos una industria supremamente regulada porque así debe ser. Estamos tratando con vidas, entonces tenemos que ser una industria altamente regulada. Pero sí visualizar bien esos riesgos, ver cómo los podemos mitigar, manejarlos, pero yo siempre me iría por impacto. Sandra, me parece súper interesante, pero ahora la gran pregunta que uno como líder se cuestiona, o los líderes de esta industria se cuestionan: ¿cómo realmente mido el impacto de esto en términos no solo económicos, que es un poco transaccional y fácil de medir, sino en términos de impacto? ¿Cómo mido que esto está trayendo impacto en la vida del paciente? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia como líder? La pregunta del millón o del billón, no sé. La verdad, yo creo que como los que trabajamos o venimos trabajando en marketing, ha sido siempre la pregunta de cómo realmente nosotros medimos impacto de cualquier acción que se haga o cualquier estrategia que se haga. Y te digo yo creo que no está acabado de inventar. Yo creo que hay muchas metodologías, hay mucho framework que utilizamos y estamos implementando, pero la verdad no, yo creo que no está la última carta de medición de impacto, y más ahora con todo este boom, como estamos hablando de nuevas tecnologías y crecimiento realmente exponencial. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros tenemos como 5 preguntas básicas de guía que le ayudan al equipo a ver, bueno, esta estrategia realmente responde a un problema. ¿A qué problema responde esta estrategia? ¿Realmente está alineada con nuestras prioridades estratégicas? Sí, no, porque esta estrategia tiene una inversión de cuánto estamos esperando que sea el retorno de la inversión, etcétera. Y al final, obviamente, definir 1 o 2 indicadores de ese impacto que queremos, ¿no? Entonces, acá hay cosas que pueden ser tan fáciles como, por ejemplo, aumentar la tasa de diagnóstico, ¿sí? Y sencillo, realmente si es una población pequeña, vas a lograr tener, si logro mejorar de 10 a 15, pues ya tengo mi indicador y ese es mi impacto. Pero esa es la sencilla. Hay muchas de las iniciativas y la mayoría de iniciativas que son complejas, porque la salud es compleja, pues no logramos identificar un solo Sí. indicador, una sola forma. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar en conjunto con todo el ecosistema para realmente poder hacer mejor medición de impacto entre todos. Ahí para los que nos escuchan, hay algo que a nosotros nos ha costado mucho medir, es el tema de impacto. Yo voy a dar una recomendación, creo que tú ya lo haces porque me acabas de dar una respuesta, pero esto es pues le puede servir a mucha gente. Lo que nosotros hacemos es algo básico. Vení, ¿cómo estamos hoy? Status quo. Así es lo que pasa hoy. Listo, probemos. Hagamos ese sandbox que tú dices, hagamos ese testeo y esas pruebas. ¿Cómo evolucionamos en un mes? ¿Cómo evolucionamos en 2? ¿Cómo evolucionamos en 3? ¿En 4? ¿En 5? Esa variabilidad sobre ese cambio es como nosotros medimos el impacto en temas, en puntos de tocar al paciente. Entonces, si están detectando, no sé, solamente 2.000 pacientes con diabetes, ¿cuántos más están detectando con estos modelos inteligentes y en qué estadio de la enfermedad? Para saber si realmente está siendo transformador la forma en la que estamos creando tecnología, en este caso inteligencia artificial, pero saber también si es la forma adecuada de implementar. Porque no solamente es crear un algoritmo lo podemos crear, pero cómo lo integras, cómo generas adopción. Y ahí es cuando me parece súper interesante el tema estratégico de esto, cómo se usa, cómo se come, y creo que lo has respondido muy bien hasta este momento. Ahí me voy a ir por otro lado, que hay algo que, Ujú. Sandra, voy a decir, hay algo que me gusta mucho de ti y es el tema de género. Tú has venido hablando mucho en muchas entrevistas que has hecho en el tema de género. Esto es algo que a mí, yo todavía estoy tratando de resolver en mi cabeza cada vez que hago un nuevo modelo de inteligencia artificial en salud. ¿Cómo disminuimos esos bias alrededor del género? Porque si tú sabes, la mayoría
de los estudios clínicos o de lo que se aprueba en el FDA, bueno, en toda la investigación está hecha casi que en la anatomía de un hombre. Y casi que todos los datos con los que uno entrena modelos inteligentes, pues hay ciertos sesgos, hay ciertas fallas, no lo llamemos hombre-mujer, Mm. llamémoslo que hay sesgos, hay muchos sesgos. ¿Cómo ves tú ese pipeline para empezar a disminuir esos sesgos, a reducir esas brechas? Sí, por supuesto. Yo creo que, Laura, en términos de diversidad, yo creo que vamos a hablar horas enteras y un tema que me Ay, apasiona. sí. Y no solamente la diversidad de género, pero yo creo que la diversidad en general. Y por eso, la verdad, yo estoy tan feliz y orgullosa de la organización de Novartis Colombia, porque tenemos 7 nacionalidades representadas, 62% de mujeres, tenemos 32% de nuestra población es de menor de 30 años. Y no te imaginas eso lo que genera realmente. Y por eso realmente yo creo que están saliendo tantas ideas y tantas formas de trabajo diferentes, porque realmente no solamente estamos trabajando en diversidad, pero también en inclusión, ¿no? Es como realmente sí escuchamos y sí entendemos. ¿Cómo va esto en el tema de tecnología? Como tú sabes, todavía tenemos en STEM un gran vacío de representación de género, ¿no? Si Muchísimo, tú muchísimo. miras en términos de quiénes están liderando investigación y desarrollo, pues tenemos, gracias a Dios, ya tenemos mujeres premio Nobel, ya tenemos casi que el 40% muy adelantado en términos de salud, pero si tú miras en dónde están esas posiciones de mujer, todavía nos falta mucho más en términos de liderazgo, ¿no? Bueno, y adicional a eso que nos estás diciendo, que me parece muy interesante, hay una estadística que me parece curiosa, y es que solo el 30% de las mujeres en el planeta estudian carreras STEM, es decir, que son de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Y esto es interesante porque deberíamos generar un poquito más de conocimiento y cerrar esas brechas de género para generar mucha más innovación y tener unas perspectivas diferentes a la hora de abordar estos desafíos actuales y futuros. Pero hay otra cosa muy interesante que está pasando en América Latina y en el Caribe, y es que de este porcentaje de mujeres que estudian este tipo de carreras y que además son investigadoras científicas, el 45% son mujeres y el 55% son hombres. Es decir, estamos bien equilibrados en ese aspecto, lo cual nos hace como que yo creería que ir un paso adelante a la hora de desarrollar estrategias muy desde los campos STEM. En estudios clínicos realmente tenemos un beneficio y es que el estudio clínico tiene que ser aleatorizado por género, tiene que ser aleatorizado por edad, tiene que ser aleatorizado por raza. Entonces, la verdad, ahí en estudios clínicos sí tenemos casi que una eliminación de sesgos, por supuesto los hay, pero en términos de reclutamiento de la población y pacientes casi que estamos estandarizados. Siempre ves un 49% mujeres, 50% hombres. O sea, la verdad está muy estandarizada en términos de edad, de acuerdo al estudio clínico, por supuesto. Entonces, yo creo que en términos de representatividad de estudios clínicos, casi que obviamente es un must no tener sesgos, ¿no? Y no tener representación de la población más que otra. Entonces yo creo que en términos de educación, de dar el espacio para nuevas generaciones, ahí tenemos un rol fundamental y creo que Laura, tú con tu ejemplo estás trayendo y atrayendo una generación atrás que ve que las cosas se pueden hacer y yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros como mujeres y responsables de organizaciones, es dar ese ejemplo de que sí se puede y que entre todos obviamente vamos a seguir construyendo una sociedad mucho más equitativa para todos y desde todo punto de vista. ¿Cómo llegaste tú a este mundo de la diversidad, de la inclusión y que se volviera parte tan importante de tu liderazgo? Porque es que es muy marcado en tu liderazgo. O sea, en todo lo que tú hablas y en lo que promueves y en lo que Mm. construyes y cómo ves el tema impacto, propósito, alineado con la diversidad y disminuir esas brechas de género, particularmente, ¿de dónde nace eso? Más en mi último cargo regional, yo estaba a cargo de todo el área comercial de oncología para Latinoamérica y Canadá. Y bueno, llegó pandemia, yo empecé en esa posición en enero del 2020 y en marzo llegó la pandemia, entonces lo primero que tuvimos que hacer fue, bueno, reorganizarnos y bueno, ¿cómo vamos a operar ahora? En un cargo regional donde tú visitas a los países, prácticamente te la pasas trabajando con los países y visitando los países, pues ahora ya no lo puedes hacer y nuestra gente no puede interactuar con sus clientes, etcétera. Entonces fue una oportunidad muy bonita para repensar cómo interactuamos con
con nuestro ecosistema, ¿no? En general. Entonces ahí empezamos a explorar muchas alternativas, obviamente muchas tecnologías, y ahí viene un poco donde se despierta un poco más mi pasión por todas las nuevas tecnologías y cómo facilitan nuestra operación y cómo, digamos, las unimos para realizar nuestro propósito. Entonces ahí creo que en lo personal, obviamente, empecé a aprender un poco más, ¿no? A entender el valor y también, obviamente, los riesgos que conllevaban. Y ahí es donde empiezo a cuestionarme un poco de la representatividad que teníamos como mujeres, también obviamente como latinos, y luego mi primer cargo en Estados Unidos fue un cargo global en el momento, hace 10 años, donde realmente un poco más, donde realmente yo era la única latina y todo el resto era estudiado en Stanford, en Harvard. Entonces también digo, ¿y qué traigo yo? Porque es diferente. Yo creo que por aquí la invitación es siempre preguntarse cuál es tu valor, qué traes tú a la mesa, ¿no? Y ellos podían tener, mejor dicho, toda la experiencia del mundo, todos los estudios, pero yo traía la experiencia de país, lo que pasa en el día a día en el país, en tu interacción con los médicos, con los pacientes, con las instituciones. Entonces, la verdad, lo fui haciendo como más racional e intencional. Y obviamente me di cuenta que después de ser mamá y que empiezas a hacer como la gente te dice, oiga, pero usted es mamá, usted es médico, usted trabaja en la industria, como, entonces dice, bueno, oiga, sí, sí tengo como un crédito de, primero, todo el esfuerzo, pero segundo, una gran responsabilidad de poder setear ejemplos para que la gente diga, sí se puede. Y con el equipo global, obviamente, trabajamos en unos frameworks maravillosos y estructura y definimos cómo queremos trabajar, grupos de trabajo, conectarnos con diferentes empresas, etcétera. Muchas cosas se hicieron, pero si te puedo decir la diferencia en el país es primero que podemos realmente avanzar muy rápidamente en pilotos que sintamos que necesitamos. Entonces acá yo estoy ya viendo es como la ejecución, ¿no? Realmente la operativización de eso. Entonces ha sido una experiencia y un camino bien interesante porque allá como que hicimos toda la parte teórica, nos imaginamos, pero pues Novartis es una empresa gigantesca en la cual mover cosas a veces es complicado. Entonces, mientras de pronto el equipo global todavía está acabando de articular su colaboración con Microsoft en el hub de capabilities para nuevas tecnologías, pues nosotros acá ya estamos ejecutando proyectos. Entonces, yo creo que es una Me mezcla bien encanta. interesante y la diferencia es, yo creo que la facilidad, entre comillas, que tenemos de ejecutar en el país. Sí, hay algo que yo veo ahora que estamos implementando tanto en la TAM, es eso que dices, se puede probar muy rápido, se puede testear muy rápido y llevar resultados, y esos resultados cuando uno los muestra a nivel global, dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Y por qué está pasando esto aquí? Y además es súper lindo porque cuando uno empieza a ver los resultados en temas de impacto, de pacientes detectados a tiempo, de identificar, hay veces que solamente identificar un paciente en el momento adecuado transforma la vida de ese paciente y la de su familia. Y es hermoso además porque para, en este caso, el hospital es lindísimo ver cómo lo pueden ayudar de una forma más eficiente, es lindísimo cómo un tratamiento lo puede funcionar de una mejor forma, es lindísimo cómo un asegurador puede ayudarlo en esa ruta. Creo Y que aquí acá ya, solamente, Laura, dime, ya si se está acabando el tiempo, pero solo dime. una cuña y una invitación, y creo que lo mencioné en una respuesta anterior, pero yo creo que aquí no hacemos nada si trabajamos por separado. Uno de mis grandes objetivos con la Organización de Colombia, además la Organización de Colombia ya venía trabajando, es cómo realmente articulamos alianzas entre el sector público, entre el sector privado, el sector de la salud, pero el sector de tecnología y todos los sectores para que realmente podamos construir soluciones que tengan un impacto en la vida de todos. O sea, lo bonito de trabajar en salud es que realmente nos toca a todos, ¿no? Estamos hablando de enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte, el mayor costo en salud pública, y a todos nos toca, o todos tenemos a alguien, o nosotros mismos tenemos hipertensión o diabetes o el colesterol alto. El 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular son prevenibles. Entonces, ¿cómo no sumar esfuerzos, ¿no? entre el sector público y el privado nuevamente para realmente cambiar, tener un impacto que las generaciones por venir se van a beneficiar? Entonces, mi invitación es que tanto para adopción de tecnologías en salud y que para realmente maximizar el impacto que algo como inteligencia artificial pueda tener en medicina, es que unamos esfuerzos, ¿no? entre todos para avanzar y para poder realmente tener un desarrollo exponencial como ha pasado en otras industrias. Para mí es demasiado, ¿cómo se dice? Sexy ese pensamiento porque a la final, cuando tú unes el esfuerzo de muchos, generas no solo impacto, es que generas un crecimiento individual y colectivo que transforma la vida, impactas a millones, entonces es lindísimo. Yo siempre tengo un dicho con José
donde decimos que la industria de salud es como un dragón y mover a un dragón solo es imposible, es que es imposible. Cuando tú unes a muchos y no estás pensando como en el beneficio individual, sino colectivo, hey, hay propósito, hay impacto, hay energía bacana, hay innovación y realmente hay crecimiento y un crecimiento más rápido. Entonces, me encanta eso. Qué bacano que hayan mujeres así, que quieran transformar y que estén al servicio. Muy bonito, muy bonito. De verdad, te felicito por el liderazgo que tienes. Se nota demasiado la diferencia cuando uno habla con líderes así, porque es como contagia las ganas de seguir construyendo. Entonces, muy bacano. Excelente, Sí. Ay, Sandra. Muchísimas gracias. De verdad, Saludos a todo nuestro querido equipo de Novartis. Oigan, hay algo que me encanta decir y es que Novartis fue una de las primeras empresas que creyó en nosotros, en Arcángel ahí y en nosotros como founders y líderes. Y es algo que admiro mucho porque, o sea, ¿quién va a creer en dos pelados que no tenían ni idea de tecnología, no tenían ni idea de salud, pero aún así se estaban lanzando a crear inteligencia artificial para ayudar a identificar a tiempo malaria en zonas rurales del país e inclusive de otras zonas geográficas que no eran Colombia particularmente? Entonces, de verdad, yo siento un gran aprecio por Novartis por esa razón, porque creyó y nos dijo, venga, ustedes se ven interesantes, creo que podemos hacer algo cool juntos, y me pareció demasiado bonito. Entonces, les voy a contar rápidamente qué hicimos para que ustedes se den cuenta del potencial que creamos en ese momento, y creo que ha sido uno de los algoritmos más difíciles que hemos creado el día de hoy en Arcángel, y fue crear un modelo de detección temprana de malaria, porque lo que pasa hoy es que al día se mueren más de 500 niños simplemente porque no se detectan a tiempo de malaria, y resulta que la malaria es una enfermedad como abandonada, por decirlo así, donde nadie le importa mucho realmente porque pasan zonas donde no hay tanto desarrollo. Y lo que hicimos particularmente para Novartis en este caso fue desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que pudiera detectar en las muestras de sangre si existía malaria, sí o no, qué tipo de malaria existía y en qué estadio, qué nivel de parasitemia tenía. Y fue muy bonito porque pudimos implementarlo en diferentes partes de Chocó y en diferentes municipios del Meta, y fue supremamente interesante porque pudimos llegar a unas métricas que superaban el 97% de precisión, y que más allá de eso aceleramos el proceso de diagnóstico más del 99%. Entonces fue lindísimo poder entregar una herramienta de inteligencia artificial en zonas donde jamás había llegado acceso de este tipo de tecnologías, y segundo, donde se volvía muy complejo identificar al paciente a tiempo. Entonces quería traerlo acá porque fueron los primeros que, no sé, nos creyeron en nosotros y además nos enseñaron mucho en esto cómo debía llevarse a cabo en la vida real. Entonces fue una experiencia increíblemente bonita. Muchas gracias por hacer parte de este episodio y por dejar un poco de tu experiencia aquí con nosotros, y muchas gracias a ustedes que escuchan AI Heroes. Por favor, déjenos en las preguntas de Spotify qué más les gustaría conocer y aprender sobre inteligencia artificial y los cambios que esta está trayendo en la industria de salud. Nos escuchamos en un próximo episodio.